Buenas tardes, bienvenidos a este salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la conferencia titulada George Patterson, de la que es autor, de Ramón Patterson, que es el nuevo miembro correspondiente del RIDEA, que hoy hace su conferencia aquí a modo de entronización como miembro correspondiente. Le va a presentar don Melchor Fernández Díaz, que fue director de la Nueva España y no sé, muchas cosas más, pero para abreviar y para no robar tiempo a los protagonistas o el protagonista de la tarde, le cedo la palabra a don Melchor para que presente al conferenciante. Buenas tardes. ¿Se oye bien? He de comenzar diciendo que esta presentación me resulta muy especial. Conozco a José Ramón Lorenzo Patterson desde hace mucho tiempo, no menos de 45 años, y le tengo un gran afecto como amigo y mucha admiración como colega en el mundo de la comunicación. Por si no fuera suficiente lo anterior, similares sentimientos se amplían hacia su mujer, mi muy querida Pilarina Rubiera, y hacia Claudia, hija de ambos. Doy por seguro que es una digna heredera de sus padres. Pero si mi valoración prescindiera, como impone la objetividad, de las simpatías personales, los méritos de Patterson son suficientes para que a su trayectoria pueda calificarla de muy destacada, por no decir de claramente admirable. Nacido en Gijón en 1958, cuando se licenció en 1980 en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad Complutense, en 1980 digo, ya había iniciado su carrera profesional, pues había sido becario de la Nueva España de Oviedo y de Radio Gijón, además de colaborar en Madrid en la agencia Piresa y en Sábado Gráfico. En 1978 y 1979 participó en aquella interesante aventura que fue La corta vida de Asturias Diario Regional, aventura en la que yo contraje con él una deuda permanente que pago cada vez que paso por delante de la central eléctrica, ahora en desmantelamiento de Lara, porque me acuerdo que les encargué a él y al fotógrafo Arrieta que hiciera un reportaje en aquella chimenea que estaban construyendo, y sé que lo pasaron absolutamente fatal. Y cada vez que paso por ahí delante, y paso muchas veces hoy mismo, sin ir más lejos, me acuerdo, bueno, vaya faena que les hice. Menos mal que en compensación, yo sé que en Asturias Diario Regional Patterson encontró otras compensaciones mucho mayores. Bueno, digo que además colaboró, que después de la aventura de Asturias Diario Regional, trabajó 4 años en el periódico Región y luego en Radio Asturias. En 1984 se incorporó como redactor a Radio Televisión Española, de la que fue jefe regional de informativos hasta su fusión con Radio Nacional de España, en la que no tardaría en desempeñar cargos importantes. Director de Radio Nacional en Asturias, más tarde de Televisión Española en la misma demarcación, y delegado territorial de Radio Televisión Española en el Principado. Trasladado a Madrid en 1970, fue durante 4 años corresponsal diplomático de los servicios informativos de Televisión Española y luego editor de la tercera edición de Telediario y del canal 24 Horas. En 2008 fue elegido miembro del Consejo Informativo de Televisión Española, cargo para el que fue reelegido en 3 ocasiones y del que dimitió en 2015 para asumir la corresponsalía de Televisión Española en Bruselas, en la que permaneció hasta septiembre de 2020, ocupándose de la información de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, además de todo lo relativo a las instituciones de la Unión Europea. También de la información relativa a la OTAN, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta etapa, en la de corresponsal diplomático, viajó por una 50 de países para cubrir muy diversos eventos. Y durante un breve periodo, en 1995, trabajó como técnico en asuntos europeos en la oficina del Principado de Asturias en Bruselas. Antes había tenido tiempo para escribir 2 guías de viajes, una sobre Asturias, con Luis Mario Arce como coautor, y otra sobre Gijón, en colaboración con el arquitecto Vicente Díaz Faixat. Fue ponente y profesor de cursos de extensión universitaria en varias universidades, entre ellas la de Oviedo.
En mayo de 2021 fue galardonado con el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo de Televisión que otorgan la Asociación de Periodistas Europeos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, tras destacar el jurado su capacidad para explicar Europa en un momento crucial para su futuro y señalar que el premio supone el reconocimiento a una trayectoria profesional sólida en la información y en la defensa de un proyecto autónomo y profesional de radiotelevisión española. A ese currículum ciertamente llamativo, por no decir impresionante, habría que añadir que desde octubre de 2022, que había escrito ya aquí, José Ramón Lorenzo Patterson es miembro correspondiente del RIDEA y ha tardado muy poco, en claro contraste con otros, y levanto la mano, en hacer aportaciones realmente importantes al Instituto, como la conferencia que nos ha reunido hoy aquí, un texto que aparecerá publicado posteriormente. Este texto es una historia que trasciende los límites del interés puramente familiar. Seguro que José Ramón no fue el primero de su familia materna que intentó acercarse a quien había sido su pentabuelo. Encontré el diccionario que el pentabuelo es el que va detrás del tatarabuelo, ¿no? Tatarabuelo también. El tatarabuelo es cuarto abuelo, el otro quinto abuelo, o pentabuelo. O pentabuelo, bueno. O lo que es lo mismo, a la quinta generación que la había precedido. Pero sí que fue el primero en aplicar unos métodos de investigación puramente periodísticos. No era desconocido, creo, que cuando a mediados del siglo XIX Asturian Mining Company puso en funcionamiento en Mieres su primer horno alto para la producción siderúrgica, que fue también el primero que se construyó en Asturias, quien lo diseñó sobre el terreno fue George Patterson, un ingeniero inglés que permaneció 4 años en la región para que su pista se perdiera luego. Esa pista existía, y lo que hacía falta era que alguien intentara seguirla. José Ramón lo hizo y se llevó una monumental sorpresa, que no fue solo confirmar que George Patterson había sido su antepasado, que efectivamente lo era, sino enterarse al detalle de sus cualidades, entre ellas la de haberse comportado durante buena parte de su vida como una persona excepcionalmente meticulosa que tomaba nota de la mayor parte de sus actividades, que finalizarían trágicamente en Nueva Zelanda, país todavía una colonia inglesa, a la que había emigrado en su madurez y donde se casó. George se casó por segunda vez. George Patterson conservó con celo esas notas, pero para que le sobrevivieran fue preciso que uno de sus descendientes neozelandeses las mantuviera escrupulosamente y no solo encontrarlas y que finalmente fueran donadas a un museo neozelandés donde Patterson, el nuestro, pudo no solo encontrarlas sino acceder sin limitaciones a ellas. Así, con la ayuda de su hija Claudia, que domina el inglés, y de aplicaciones ultramodernas que permiten obtener la traducción de un texto a partir de las fotografías de sus páginas, pudo saber más, pero mucho más, de quien había sido aquel antepasado del que se sabía poco más, que en Asturias se había puesto en marcha un horno alto y que había dejado, eso sí, un hijo, José Antonio, al que había dado su apellido, pero con quien no volvió a tener contacto después de la marcha del Principado. Gracias a la investigación de José Ramón, hoy sabemos mucho más de él. De esto nos hablará hoy. Aunque yo haya podido leer esa historia, la historia que él nos va a leer, y que lo haya hecho con tanta admiración como interés, ni se me ocurre intentar entrar ahora en revelar nada de ella, pues soy consciente de que no haría otra cosa que estropear el relato, aunque solo fuera por la muy considerable diferencia que hay entre mi dicción y la de quien intervendrá a continuación, que siempre ha sido un comunicador fantástico. ¿O acaso, por poner una referencia reciente, los televidentes no quedaban maravillados al escuchar a aquel corresponsal en Bruselas, que además de construir con impecable precisión sus intervenciones y de expresarlas a una velocidad excepcional, las transmitía con una claridad tan excelsa que hasta la sílaba más oscura llegaba diáfana al oído del escuchante? Esa voz y esa pronunciación serán las que a continuación se pongan al servicio de una historia que por su fondo y por su forma tiene todos los ingredientes no ya para interesar, sino incluso para cautivar a quienes la escuchen. Mi palabra por ello ya está de más. Desde ahora quien la tiene es José Ramón Lorenzo Patterson. Seguro que disfrutarán mucho con ella.
Muchas gracias, Melchor, por esta cálida presentación y por no desvelarnos el misterio, que lo haga el propio conferenciante, que tenía la palabra para disertar. ¿Quieres bajar para ver las diapositivas? Sí. Bueno, esto en realidad es la crónica de una muerte anunciada, o sea que el final lo voy a desvelar yo precisamente al principio. El 28 de febrero de 1864, 3 balazos tiraron del caballo a George Patterson cuando cabalgaba por las afueras de New Plymouth, en la isla norte de Nueva Zelanda. Ya en el suelo es rematado a golpes de tomahawk. Patterson, uno de los pioneros más destacados en la colonización de Nueva Zelanda, había caído en una celada, en una emboscada de los maoríes. Iba en ese momento a inspeccionar unas posesiones que había abandonado 3 años antes al estallar la guerra entre los antiguos y el gobierno colonial por la propiedad de la tierra. En los próximos minutos lo que voy a hacer es contarles quién fue precisamente George Patterson. Ya adelanto, este es George Patterson, ya adelanto que antes de ir a Nueva Zelanda estuvo en Mieres, lo dijo antes Melchor, y aunque desconocido, tuvo un papel importantísimo en la industrialización de Asturias. Aquí tuvo un hijo, pero al año desaparece y jamás se vuelve a saber de él. Para los descendientes de ese hijo, muchos de los cuales están hoy aquí, aquel inglés origen de su estirpe siempre ha sido un misterio. Después de 5 generaciones, en la memoria familiar solo quedaba prácticamente su nombre y además castellanizado, Jorge, nada más. Hasta ahora, para reconstruir su biografía ha sido fundamental el apoyo de otra descendiente que vive en Argentina, la base de datos de registros históricos de Family Search, importantísima, también encontrar a algunos familiares en Nueva Zelanda y una bibliotecaria del Museo de Pukeariki en New Plymouth, que me han facilitado, los descendientes y esta mujer, que me han facilitado, decía, copias de cientos de páginas manuscritas y de documentos personales de George. Un libro sobre un hijo de George, del periodista neozelandés Arnold Piquemir, además de darme también información, me ha servido de guía para ordenar e hilvanar este relato. George Patterson nace el 14 de agosto de 1811 en Wilmington, al este de Newcastle, y recibe el bautismo anglicano en la Iglesia de Cristo de Tinamouth, de donde era su madre. Es el segundo de los 6 hijos de James Patterson y de Dorothy Harrison. James, el padre, es un hombre con cierta instrucción y algunas propiedades, si bien se desconocía, se desconoce cómo las obtiene, porque su profesión es la de minero del carbón, que obviamente no da para vivir con demasiada holgura. El hermano mayor de George, Robert, nace en 1808. Él, George, como dije, en 1811, luego vienen James, Mary, Thomas y Margaret. Es posible también que James y Dorothy, los padres de George, tuviesen otros hijos que se hubieran malogrado tempranamente, porque la mortalidad infantil era entonces muy alta. Un tercio de los nacidos entre 1810 y 1840 fallecen antes de cumplir los 5 años. Los Patterson tienen una situación privilegiada que permite a los varones de la familia obtener una buena formación. Robert, el mayor, se hace maestro de escuela, George y su hermano pequeño Thomas, ingenieros civiles, y James, piloto marino, bajo la supervisión de un tío ballenero en el Ártico. De Thomas se sabe cómo realizó el aprendizaje, pero no de George, aunque es factible que fuese por el mismo procedimiento. Sin escuelas donde obtener una formación académica normalizada y reglada, en el siglo XIX en Inglaterra, los ingenieros civiles se formaban en las empresas que establecen un sistema de aprendizaje práctico muy estructurado, complementado con charlas y debates organizados por sociedades profesionales. Los aspirantes a ingenieros deben pagar a unos tutores para que les hagan un seguimiento y los evalúen durante toda su permanencia en la empresa. Thomas, el hermano de George, se forma con Robert y William Hawthorne, ingenieros de Newcastle. Cuando firma el contrato que avalan su padre y Robert, su hermano maestro, Thomas tiene 14 años. Por 2 chelines a la semana se compromete a trabajar 12 horas diarias, a ser aplicado y fiel a sus amos y a guardar los secretos de la empresa. Hay otras reglas, como no ir a teatros y tabernas, no participar en juegos ilegales, ni fornicar o casarse antes de acabar la formación, que también figura en el contrato. En el caso de George, que ya tiene 25 años cuando Thomas inicia el aprendizaje, es probable que además de formarse como ingeniero, su preparación incluyese también el dibujo, una formación suplementaria que se pagaba aparte. No hay evidencias de que fuese así, pero parece que además
de un ingeniero muy cualificado, era también un buen dibujante, como se puede ver en el siguiente boceto. Esta imagen tenía que haberla puesto antes cuando hablaba de la mortalidad infantil. Se ignora qué hace George en los años siguientes hasta que en enero de 1843 embarca en Liverpool, en el velero Otonga White, rumbo a Jamaica. Su madre había fallecido 5 años antes. Llega a Kingston casi 2 meses después, el 15 de marzo, después de una travesía que pasó en buena parte mareado y tumbado en el catre. Pisar tierra firme para él es un alivio. Nunca dormí tan profundamente en mi vida, escribe en sus diarios tras la primera noche en la isla. Obsesionado con documentar todo lo que ve o hace, realiza una descripción absolutamente pormenorizada y detallada de la habitación, cuánto mide la cama, cuánto mide la habitación, el número de ventanas. Aquella habitación, asegura, es la más cómoda en la que ha dormido hasta entonces, ya sea, anota, en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo. Lo que nos permite también aventurar que hasta su partida a las Indias Occidentales no estuvo todo el tiempo en Newcastle. En el cuaderno en el que lleva la contabilidad, lo decía antes Melchor, era un hombre muy minucioso, en el cuaderno en el que lleva la contabilidad de sus inversiones, anota antes de irse a Jamaica que invierte en una empresa de ferrocarriles 400 libras, dinero que seguramente había ganado en el extranjero, que entonces se disputaba a los ingenieros ingleses que tenían muy buena fama. No hay indicios de qué hace en la isla, de qué hace en Jamaica, además de su pasatiempo favorito, que era la caza. Es presumible, no obstante, que trabajase en la industria azucarera, que había florecido precisamente en el siglo XVIII, en gran medida gracias a la esclavitud, hasta convertir a Jamaica en el mayor productor de azúcar del mundo en aquel momento. Hiciera lo que hiciese, cuando vuelve a Inglaterra a comienzos de 1844, ingresa en el banco 176 libras, 14 chelines y 11 peniques. Era, como decía, muy minucioso. Perdón. Ahí está esa inversión. De vuelta a Inglaterra, George manifiesta un enorme interés por el mayor ingenio mecánico de la época. Estoy hablando del ferrocarril, en el que, como dije, ya había invertido una fuerte suma. El primer tren de mercancías y viajeros que usa locomotoras a vapor de Stockton a Darlington está muy cerca precisamente de su casa familiar. Es esa locomotora, pero esto es una recreación que se hizo 100 años después, en 1925, al cumplirse el primer centenario de la construcción de ese tren. Esta pasión por el ferrocarril la refleja precisamente en sus cuadernos, donde hay bocetos de puentes y notas sobre cómo mejorarlos, diagramas de motores, cálculos sobre el consumo de combustible, dibujos de ruedas, en fin. George, en todo caso, no está mucho tiempo en Inglaterra. A mediados de 1845 llega a España, contratado por los hermanos Graham, propietarios de la factoría Milton Iron Works de Elscar, al noreste de Sheffield. Viene con el encargo de instalar en Mieres un horno alto para la Asturias Mining Company, la primera siderúrgica que utilizó coque en nuestro país. La Milton, creada en 1790, era puntera en la fabricación de hierro fundido. El suyo, el hierro que fabricaba, se usó, por ejemplo, en 1819 en el primer puente de Southwark, en Londres, cuyo arco central tenía 73 metros y era en aquel momento uno de los mayores de la época. Este puente se derrulló a principios del siglo XX. La Asturias Mining Company se había constituido en Londres en 1844 con capital inglés, francés y español. Su objetivo es la explotación de minas y la fabricación de hierro por procedimientos ingleses. Cuenta con las concesiones de la frustrada Asturias Coal and Iron Company. Para instalar la fundición se eligen unos terrenos en la Vega de Suelos, conocidos por todos nosotros, que se expropian a sus dueños con 25.000 reales. Las obras comienzan en la primavera de 1845. El interés de la empresa no es tanto el laboreo como la fundición de hierro, y en ello es primordial la instalación del horno alto encomendado a George Patterson, quien, según sus anotaciones, tropieza con muchísimas dificultades porque la maquinaria y el material enviado desde Inglaterra no son del todo adecuados para la factoría. Tiene, por ejemplo, que adaptar el volante de inercia del motor de vapor, ajustar la bomba de agua fría para mantener llena la caldera, fabricar remaches porque los ingleses no aguantaban la presión, colocar soportes para sujetar tuberías, añadir válvulas de cierre, en fin, muchas dificultades. Superadas estas y otras adversidades, el horno alto se enciende en mayo de 1847, pero debido a que el mineral utilizado
era bastante pobre, la primera colada resulta fallida. Eso le cuesta el puesto al responsable de la fábrica, al hombre que la puso en pie, John Manby, a quien sustituye Josias Lambert. En los meses siguientes se experimenta con material de otros yacimientos hasta que en mayo de 1848 se empieza a producir de forma regular hierro de alta calidad. Pero para George no todo es trabajo. Tiene tiempo para su diversión preferida, que como dije antes era la cinegética, y en su diario narra una salida para cazar corzos con un amigo herrero por los alrededores de Mieres, de la que vuelve absolutamente espantado. Pernoctan en un alojamiento diminuto, escribe, de apenas 1,5 metros de altura, él mide alrededor de 1,85, que está lleno de desperdicios y sucio. Parece, escribe, que no ha sido barrido nunca. Las telarañas cubren las paredes de manera que no sabe de qué material están construidas y las mantas están tan infestadas de pulgas y piojos que se pasa las noches en vela precisamente matando insectos. En una sola noche llega a contabilizar más de un centenar. A George todo le resulta extraño en Asturias, no solo el idioma y las costumbres. Le choca, por ejemplo, que los nabos se utilicen principalmente para alimentar a los cerdos y le llama la atención un hábito que ya debía de estar bastante arraigado aquí en aquella época. Estoy hablando de la siesta. Estando en Oviedo, en agosto de 1847, anota que aquí dura 2 horas, desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Y añade, los nativos duermen la siesta con la cabeza cubierta con un paño de terciopelo negro. Yo quiero suponer que en realidad lo que estaba viendo era esto. Concluido el encargo de los hermanos Graham, George se queda aquí. El 1 de julio de 1848 es contratado directamente por la Asturias Mining Company por 1 año. En el contrato, firmado por Josias Lambert, en representación de la empresa, la compañía, además de pagarle salario y darle una casa, se compromete a abonarle la repatriación. Mediante una adenda firmada en agosto de 1849, el contrato se prolongará hasta finales de ese año, hasta finales de 1849. Esa es la adenda. En Mieres, George Patterson tiene como ama de llaves a Manuela Isasi Suárez, nacida en 1808, una viuda de casi 40 años de edad en ese momento y madre de una hija de 10 cuando empieza a trabajar para él. Pese a la barrera del idioma, a la diferencia cultural, ella, Manuela, es analfabeta, y a que el contacto entre los lugareños y aquellos ingleses considerados heréticos e infieles es mínimo y en ocasiones conflictivo, George y Manuela intiman y fruto de aquel enredo amoroso tienen un hijo, José Antonio, que nace el 19 de diciembre de 1848. José Antonio es bautizado en la iglesia de Seana 3 días después de su nacimiento. Actúan como testigos Ramón Martínez y José Palacio, este último además como padrino. El recién nacido recibe los apellidos de ambos progenitores, Patterson y Sassi. En la cláusula de bautismo del libro de bautismos de la parroquia consta expresamente que George Patterson lo reconoce como hijo suyo. El 26 de junio de 1849, pocos meses después de nacer José Antonio, el gobierno decreta la disolución de la Asturias Mining Company por incumplir el Código de Comercio, en especial por no haber desembolsado las acciones. Esto era común a otras empresas y confirma la idea de que la causa real fue allanar el camino para que el duque de Riánsares, Agustín Muñoz, el segundo esposo de la reina madre María Cristina, la comprase barata, lo que hará a través de un testaferro, el banquero León Lillo. Cuando Patterson firma en agosto la prórroga del contrato, que se veía anteriormente, ya sabe que la empresa va a ser liquidada. De ahí que precisamente pacte su repatriación y que lo haga, que hará a través de Francia según se especifica. De hecho, quien suscribe la adenda a ese contrato por parte de la empresa es George Lambley, que ya en marzo había sido nombrado director y administrador con amplios poderes para realizar la liquidación cuando se diese la orden que ya se conocía. Así las cosas, George prepara el regreso a Newcastle, no quiere quedarse en Asturias, pero tampoco tiene intención de llevar con él a Manuela y a su hijo, ni quiere dejarlos desvalidos. Ante notario, a través de un intermediario, Nicolás Fernández de la Granda, miembro de una de las familias más distinguidas de Mieres, de donde había sido alcalde, el 14 de diciembre de 1849 le entrega a Manuela 3.000 reales de vellón en concepto de indemnización y gratificación y le cede muebles, ropas y efectos por valor
de otros 300 reales. En el acuerdo del que levanta acta el escribano de Nena y Mieres, Juan Antonio Velasco, no hay ninguna referencia a José Antonio, que ya tiene en ese momento 1 año de edad. Sorprende además que se explicite en esa acta notarial hasta en 2 ocasiones que Manuela y sus herederos y sucesores se comprometen a no hacer ningún tipo de reclamación a George a partir de entonces. Al ser analfabeta firman como testigos el ya mencionado Fernández de la Granda y otros 2 prebostes mierenses de aquella época, Rodrigo y Ramón Vázquez Prada, amigos del escribano. Rodrigo, por cierto, también había sido alcalde de Mieres y volvería a serlo años después en otras 2 ocasiones. Patterson emprende el viaje a Inglaterra el 22 de diciembre de 1849. Lo hace por la meseta con paradas en León, Valladolid, Burgos y San Sebastián e intenta cruzar a Francia por Irún, pero los aduaneros españoles rechazan allí su pasaporte. En un despiste de los funcionarios logra llegar al lado francés, donde tampoco aceptan el documento y lo devuelven a España. En San Sebastián pone en orden los papeles y puede finalmente cruzar la frontera. Una vez en Francia va a Boulogne-sur-Mer y por el paso de Calais cruza a Dover. Llega a Londres 12 días después de salir de Mieres. Nunca más volverá a Asturias ni mantendrá contacto alguno con Manuela y con José Antonio. De vuelta a Newcastle aún muestra cierta afición por los ferrocarriles, pero su prioridad ya es en ese momento otra. En sus cuadernos dibuja y describe un aserradero de vapor que ve en Wellington, donde vivía, y otros por los alrededores y en Londres. Registra todo lo que ve y estudia cómo mejorar los diseños para obtener un rendimiento mayor, desde el espesor del acero del motor a la dimensión de las correas o el tamaño y el número de los dientes de sierra. Pero como a otros compatriotas, la idea de ir a las colonias le ronda por la cabeza. Aunque no era su caso, la superpoblación de las ciudades por la industrialización y el aumento de la pobreza habían acentuado las diferencias sociales en el Reino Unido y empujado a la emigración a muchos británicos. Cientos de miles dejan el país en la década de 1850 camino de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Es el apogeo de la época victoriana que también retrató en sus obras Charles Dickens. Las notas que toma George le sirven para proyectar el aserradero que prevé construir en el lugar que ha elegido para asentarse, New Plymouth, en la costa oeste de la isla norte de Nueva Zelanda, una zona boscosa con madera de muy buena calidad. Si logro... Ahí está, esa es la zona de New. Es probable que fuese su hermano, el capitán James Patterson, quien le aconsejase establecerse allí, ya que conocía muy bien Oceanía y de hecho acabará instalándose en Tasmania en 1857. Decidido a trasladarse a las antípodas, George prepara minuciosamente su viaje. Durante meses, entre junio y octubre de 1851, hace acopio de todo lo que va a necesitar en su destino y para la travesía. La lista incluye más de 600 artículos y todo tipo de equipos que anota meticulosamente en un libro de cuentas. 3 máquinas de vapor, piezas de repuesto, tuberías, válvulas, cigüeñales, también sierras, barrenas, cerraduras, lápices, libretas, papel, en fin. Artículos que difícilmente podría encontrar en su destino. La mayor parte los empaqueta en Newcastle en 29 cajas de madera que son desde allí transportadas hasta Londres en un vapor. Resuelto a iniciar una nueva vida, George, que ya tiene 39 años, cree que también ha llegado el momento de formar una familia. El 17 de septiembre de 1851 se casa con Elizabeth Jameson, de 33 años de edad. Se desconoce dónde y cómo la conoció. En el cuaderno que empieza a escribir cuando regresa a Newcastle de Asturias, proyecta una casa, pero no hay ninguna referencia a una prometida. De ella se sabe que había nacido en 1818 y que su padre era plate layer, o sea, un guardavía, obreros que vivían en casuchas junto a las vías y que las mantenían en buen estado. Las compras de George no se limitan al material para el aserradero, pretende vivir en la colonia con todo tipo de comodidades y así adquiere una cocina, colchones, ropa de cama, menaje de cocina, calzado, también sombreros, una levita, pantalones, chalecos, pañuelos de seda, short, en fin, sombreros, una levita se ve que era
una persona bastante previsora. Además, claro, de ropa de caza, su pasión, y varios metros de encaje. Por el flete de las mercancías, Patterson paga algo más de 39 libras, que era en aquel momento una cantidad bastante importante. Por fin, George y Elizabeth zarpan el 19 de octubre de 1851 a bordo del Catherine Stewart Forbes, un velero construido en 1818 en el astillero de la empresa Northfleet, en Kent, entonces uno de los mayores del Támesis. Durante varios años este barco transportó mercancías entre Gran Bretaña y la India, pero a partir de 1830 se utilizó para llevar convictos a Australia y a los primeros colonos que llegaron a Australia y a Nueva Zelanda. Este es un cuadro que encargó el descendiente de otro de los pasajeros que iban en ese barco. El viaje se inicia en los muelles de St. Catherine's Dock, en el centro de Londres. Con George y Elizabeth embarcan otros 63 pasajeros, entre hombres, mujeres y niños, según el recuento que hace uno de ellos, Alexander Webster, que anota en un diario sus impresiones y los sucesos más destacados del viaje. Es precisamente un sucesor, un descendiente de este, el que encarga ese cuadro. Los Patterson pagan 42 libras por una cabina. Según Webster, que los describe como una pareja muy amable y complaciente, ocupan uno de los camarotes de la banda de estribor. Webster incluso dibuja un plano en el que ubica cada una de las cabinas y detalla quiénes son los ocupantes. La de George y Elizabeth, la número 5, está pegada a la suya en la banda de estribor. George se había aprovisionado para que la travesía resultase lo más confortable posible. En su afán por inventariarlo todo, registra aquí también la compra de una palangana, platos, tazas, cucharas, una hamaca, una silla e incluso un taburete. Y aunque los pasajeros reciben alimentos para mantenerse en un buen estado de salud, en un estado de salud razonable durante la travesía, también carga leche, mermelada, jugo de lima para prevenir el escorbuto, varios kilos de harina y botellas de moscatel. La travesía hasta Auckland, de casi 17.200 millas, dura 135 días. En el viaje, un marinero fallece al caer al mar durante un vendaval. El 20 de noviembre el barco está a punto de chocar con un bergantín negro y de aspecto sospechoso, cito textualmente los diarios de Webster, que milagrosamente logran sortear. Según diría después el capitán, es un barco esclavista cuya tripulación parece ir dormida. Y el día de Navidad, uno de los pasajeros, borracho, ataca al capitán porque le rechaza una copa de vino y ambos se enzarzan en una violenta pelea de la que salen los dos bastante mal parados. El agresivo pasajero es reducido y atado a la cama de la cabina, y el capitán decide entonces desviarse a Ciudad del Cabo para desembarcarlo, lo que alargará el viaje otras 2.000 millas. Pese a todo, los pasajeros se alegran de volver a pisar tierra firme. El 4 de enero de 1852 avistan Ciudad del Cabo. Cuando desembarcan, les llaman la atención las casas blancas y bajas y las calles rectas y largas, también el paisanaje. La mitad de la población es inglesa y holandesa, escribe el médico del barco. El resto presenta una apariencia muy notable, con todos los matices imaginables de color y elenco de características. Webster no solo levanta acta del viaje y de la vida a bordo, es igual de minucioso y bastante mordaz, como veremos, cuando escribe sobre otros pasajeros. Una de las parejas, se refiere a los Patterson, parece estar mal emparejada en casi todos los aspectos. Se casaron justo antes de subir a bordo. El caballero es de complexión delgada pero de estatura gigantesca, y su amada de dimensiones inusualmente pequeñas, y en cuanto a temperamento, gustos, etc., existe una disimilitud aún mayor. El caballero posee un tono de voz peculiar, ronco y áspero, característico del dialecto de Newcastle. Esta pareja, escribe el autor de este diario, esta pareja nos ilustra con destellos ocasionales de las luces y las sombras de la vida matrimonial. El 9 de marzo de 1852, el barco arriba a Auckland, una población de edificios dispersos e insalubre que había nacido 12 años antes. Allí desembarcan parte de las mercancías y la mayoría de los pasajeros. 17 de ellos, entre ellos los Patterson y los Barton, que tendrán un papel importante en esta historia, proseguirán hasta New Plymouth, pero se ven obligados a permanecer en Auckland hasta mediados de abril. Por fin llegan a su destino el 21 de abril. Han pasado 6 meses desde que partieron de Inglaterra.
New Plymouth no tiene puerto y deben fondear a 2 millas de la costa. Desde allí, mercancías y pasajeros son llevados a tierra en barcas a las que bajan por una escalera de cuerda o descolgados en una tina de madera. George paga 5 chelines por su traslado y el de Elizabeth, y 4 libras, 2 chelines y 6 peniques por las 15 toneladas de mercancías que llevaban. Ya os decía que era muy minucioso. Patterson tarda 3 meses en hallar un terreno apropiado. Lo encuentra algo lejos de la ciudad, entre New Plymouth y el monte Taranaki. Es una zona de bosques vírgenes y, por lo tanto, el lugar ideal para un aserradero. Años antes, el gobierno británico había comprado a los maoríes 4.000 hectáreas para venderlas a los colonos. George compra a uno de ellos 2 parcelas anejas de 20 hectáreas cada una, por las que paga 145 libras, y otra a otro colono, también de 20 hectáreas, que le cuesta 70 libras. Esta era la división que había hecho en aquel momento el gobierno británico de la zona de Taranaki, con las parcelas ahí dibujadas. La mercancía, esas toneladas, 15 toneladas de George, la mercancía es porteada hasta allí a lo largo del verano en carros tirados por bueyes. Al tiempo comienza la construcción de la vivienda. Patterson contrata a otros colonos y a nativos maoríes para despejar el terreno, cortar la madera y levantar la edificación. No repara en gastos. Para el suelo, por ejemplo, adquiere pino rojo y en la parte trasera hace un jardín rodeado por una cerca para protegerlo del ganado y de los animales salvajes. En septiembre de 1852 se instalan en la casa. El aserradero, sin embargo, no se podrá poner en marcha hasta mayo de 1853. Entre tanto, Elizabeth había quedado encinta. En enero da a luz a un niño muerto. Al año siguiente, en marzo, enero de 1853. Al año siguiente, en marzo de 1854, nace otra hija a la que llaman como su madre, Elizabeth. Pero apenas 2 meses después, a primeros de mayo, fallece Elizabeth, la madre, a los 36 años. Al parecer ya había llegado a Nueva Zelanda con tisis. Es enterrada en el cementerio de St. Mary, junto a la iglesia de piedra de la localidad, que ahora es catedral. Viudo y con una hija recién nacida, George regresa en noviembre a Inglaterra, de donde vuelve casado con Susana Higby, la 11ª de los 12 hijos de un tabernero. Se trata de una mujer muy diferente a Elizabeth, atractiva, fuerte e instruida. Sus descendientes creen que George ya la conocía antes de casarse con Elizabeth y que precisamente su viaje había sido para reencontrarse con ella. La boda se celebra el 19 de febrero de 1855 en Manchester. Durante esa breve estancia en Inglaterra, George se aprovisiona de más equipo y de herramientas. Compra repuestos de maquinaria, sierras, piezas de fundición, ladrillos, una trilladora, también utensilios de cocina, una cama de hierro, una lavadora, en fin, ingentes cantidades de tela. Como se ve, era una persona previsora. En total, 54 bultos que asegura por 500 libras. Este es el contrato de seguro. El 4 de marzo de 1855 emprende el regreso a Nueva Zelanda con su flamante esposa. En esta ocasión viajan a bordo del clipper Rock City, más moderno y veloz que el utilizado en el viaje anterior, el Catherine Stewart Force. Se alojan en una cabina que les cuesta 75 libras. Desde Gravesend, en la ribera sur del Támesis, el barco realiza la travesía hasta Auckland en apenas 88 días, un récord histórico. Ellos en aquel momento no lo sabían. Llegan el 4 de julio a Auckland. La prensa local elogia la rapidez del barco. Ha hecho una de las travesías más cortas, si no la más corta de Nueva Zelanda, resalta un periódico local, el Daily Southern Cross. Este barco no es el Rock City, sino el Marco Polo, que se había construido 2 años antes en los mismos astilleros en Canadá. En Auckland, cuando llegan, George y Susana están otra semana más antes de reemprender el viaje a New Plymouth, a donde llegan finalmente el 24 de julio. Su vuelta coincide con fuertes tensiones entre los maoríes por la oposición de los principales jefes tribales a vender más tierras en la isla norte. Los colonos siguen llegando y el terreno escasea cada vez más, sobre todo en New Plymouth, donde los líderes maoríes locales son, esto sí, más proclives a vender pese al rechazo de los jefes de mayor rango.
Esas desavenencias provocan sangrientas escaramuzas entre las tribus. Las disputas, salvo incidentes aislados, no afectan, no obstante, de manera directa a los colonos, que sin embargo, por la cercanía de los altercados a sus asentamientos, piden protección. En las semanas siguientes al regreso de los Patterson a Nueva Zelanda, En las semanas siguientes al regreso de los Patterson llegan a New Plymouth cientos de soldados que se acuartelan en Marshland Hill, lo que ahora es el centro histórico de la población. Y más tarde se moviliza a todos los hombres de 16 a 60 años para formar la milicia Taranaki. Esta es la milicia Taranaki. Entre tanto, George sigue adquiriendo propiedades. Las nuevas tierras están en el interior de New Plymouth, muy cerca de los cuarteles, pero fuera de la línea de protección del ejército. Al arreciar los enfrentamientos entre los nativos y los cada día más aterrados habitantes de la colonia, los Patterson se mudan a la ciudad. En 1859, un jefe tribal menor ofrece al gobernador la venta de 240 hectáreas al noreste de la localidad, al noreste de New Plymouth. Pese a la oposición de uno de los jefes más importantes, Biremu Kingi, el gobernador, con el apoyo de los colonos, acepta y, para prevenir disturbios, decreta la ley marcial y llama al servicio activo a las milicias. En marzo de 1860 se desata la guerra, que dura aproximadamente un año. Es lo que se conoce como la Primera Guerra de Taranaki. Esta guerra, la Guerra de Taranaki, tiene un elevado coste económico y en vidas. En los enfrentamientos mueren 238 militares británicos y 120 colonos que se habían refugiado, como los Patterson y en Plymouth, fallecen por hambre y enfermedades provocadas por el hacinamiento. Alrededor de 200 granjas son saqueadas e incendiadas y negocios valorados en unas 200.000 libras quedan absolutamente destruidos. George es uno de los colonos más perjudicados y no el que más. La casa, la granja, la máquina de vapor y el aserradero están completamente devastados. Hace recuento y solicita una compensación de 2.000 libras, aunque finalmente le acabarán concediendo 1.800. Perdida la casa, se instalan en otra en las inmediaciones del pueblo a resguardo de los maoríes. Cabe suponer que el nuevo hogar que construye George para su familia, que ha ido creciendo poco a poco, es tan confortable como la anterior. En enero de 1857 habían nacido los dos primeros hijos de la pareja, de George y Susana. Son los mellizos George y Susie. En octubre de 1858, Susana da a luz otro niño, John James, que muere a los 4 días. El cuarto, James Young, que nace en octubre de 1859, tendrá un destacado papel en la historia de Nueva Zelanda. La única fotografía que se conserva de George es precisamente de semanas después de finalizar la guerra. Corresponde a la presentación de los colores de la milicia y voluntarios de Taranaki el 25 de junio de 1861. En ella aparecen los milicianos a campo abierto y al fondo Marshland Hill, que era donde estaban acantonados los militares. George, cuyos rasgos no se aprecian bien, está en el centro sujetando los dos estandartes de la milicia. Guapo no era. El fin de la guerra no acaba con las reclamaciones de los nativos y las escaramuzas son continuas. Mientras, la familia Patterson sigue creciendo. Susana queda otra vez encinta y en noviembre de 1861 alumbra a dos gemelos, Robert y Thomas. Thomas apenas vivirá 3 meses. La tranquilidad, con todo, no dura mucho. A finales de 1863, el ejército, contando con artillería pesada, inicia la ocupación de las propiedades de los maoríes, ya sean adeptos o insurrectos, y las arrasa completamente. Se llegan a confiscar alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados. Asturias ronda los 10.000, para hacerse una idea. Algunos historiadores llaman a este periodo la Segunda Guerra de Taranaki, si bien el Tribunal de Waitangi, que se creó en 1975 para investigar las reclamaciones de los maoríes, dictaminó que los nativos nunca estuvieron en guerra y que simplemente se limitaron a defenderse. Así las cosas, sobre las 10 de la mañana del 28 de febrero de 1864, mientras los habitantes de New Plymouth se preparan para asistir a los oficios religiosos dominicales, Patterson y otros colonos van a visitar las granjas que habían abandonado. A unos kilómetros del poblado, a unos kilómetros de New Plymouth, George, que va por delante a caballo,
Se vuelve al tiempo que surgen de la maleza varios maoríes y con la mano avisa al grupo para que retroceda. Los colonos, que solo tienen un rifle, huyen despavoridos, perseguidos por entre 20 y 30 nativos, dejando allí solo a George. Al oír los disparos, otros colonos que están cerca se apresuran hasta el lugar de la emboscada, donde encuentran a George atravesado por varias balas y con la cabeza destrozada. Presentaba un aspecto terrible, según la crónica del Taranaki Herald, cuyo autor califica a los agresores de cobardes y carniceros. Junto a George, despojado del sombrero y de las botas, está también su caballo, igualmente acribillado a balazos. Al poco llegan varias partidas de militares y milicianos que persiguen sin éxito a los maoríes. La noticia se difunde rápidamente, causando gran consternación entre los colonos de Taranaki, donde George es muy respetado y apreciado. Deja varios hijos de muy corta edad y su viuda, Susana, está embarazada en ese momento de varios meses. Días después del suceso, el cirujano colonial examina su cuerpo y declara ante el jurado que investiga el caso. Encontré 3 heridas de bala, una con entrada por la cadera izquierda y salida por la derecha tras atravesar los intestinos. Otra entró por el pecho y la tercera pasó por la parte carnosa del brazo hacia el pecho en dirección al corazón. Tenía 2 grandes heridas en el cráneo producidas por un instrumento contundente, probablemente un tomahawk. Una atravesaba el ojo izquierdo y la nariz, y la otra le atravesaba el cráneo hasta el cerebro. George es enterrado el 1 de marzo junto a Elizabeth. En una placa pegada a la iglesia, en la parte de afuera, figura su nombre con los de una veintena de milicianos y voluntarios que lucharon y cayeron, dice la placa, en las guerras nativas. Una calle en New Plymouth lleva su apellido y cerca hay también un memorial con la siguiente leyenda: en memoria de George Patterson, ingeniero civil, Newcastle on Tyne, uno de los primeros pioneros de Nueva Zelanda, que fue emboscado por los maoríes en este sitio el 28 de febrero de 1864. 2 meses después de la muerte de George, Susana alumbra la última hija de la pareja, Henrietta. En los meses siguientes, su salud, la de Susana, se resiente y fallece la víspera de Navidad de 1864, dejando huérfanos a 6 niños de entre 8 meses y 10 años. Es enterrada en la misma tumba que George y Elizabeth, el primer trío documentado de la familia, por cierto. El 31 de diciembre, el Taranaki Herald da cuenta del fallecimiento y recuerda las circunstancias en las que había perdido a su marido. Su viuda nunca superó la forma impactante de su muerte. 6 niños quedan así huérfanos, pero no están en la indigencia, y más particularmente han sido acogidos por buenos samaritanos, que si los hay, bien pueden suplir el lugar de los padres. Ciertamente George deja a su familia en una posición acomodada. Cuando muere dispone de las 1.800 libras de la compensación. Las propiedades que había ido adquiriendo, era previsor y, como digo, lo guardaba absolutamente todo. Las propiedades que había ido adquiriendo, también una casa en Inglaterra, en Newcastle, y algunos ahorros también en Inglaterra. En un testamento hecho en Londres en 1855, al día siguiente de casarse con Susana, ordena que su patrimonio se divida en 16 partes, 12 para Susana, 3 para Elizabeth, la hija de su primer matrimonio, y una para una de sus hermanas, que estaba soltera, Mary. Pocos días antes de morir, Susana también redacta sus últimas voluntades. Son testigos un pastor anglicano y un abogado. Como fideicomisarios nombra a William Barton, amigo de George, al que ya mencioné antes, desde que se habían conocido a bordo del Catherine Stewart Force en la primera travesía a Nueva Zelanda. Nombra a este señor y a otro colono que se desentiende muy pronto de los Patterson, porque emigra al norte, de la isla norte, donde se acababa de descubrir oro. Barton y su esposa, Elizabeth, que no tenían hijos, asumen el control de las finanzas y la tutela de los 6 niños Patterson. Con el tiempo, los niños los acabarán llamando papá y mamá, pero no parece que los Barton, que eran metodistas y no tenían ningún hijo, como dije, les tuviesen mucho aprecio y su infancia
es muy desdichada. Uno de ellos, James Young, abandona la casa familiar a los 9 años, harto de las humillaciones que sufría. Al más pequeño, Robert, que tenía un problema de neuresis, lo contaba su hermano James Young, lo envían al colegio todos los días con un cartel colgado del cuello en el que ponía: "Este es un niño que moja la cama". Probablemente es su desventurada infancia la que forja el enérgico y afanoso carácter de James Young, que pese a ser una persona muy poco instruida, aquí le vemos con su familia, se acabará convirtiendo en el ganadero más importante de Nueva Zelanda y, según sus biógrafos, en el ganadero de leche más importante del mundo. A su muerte, en 1937, tenía 35 granjas y unas 4.000 vacas, y su patrimonio estaba valorado en más de 167.000 libras esterlinas. Cuando fallece, la prensa se refiere a él como un hombre hecho a sí mismo, el propietario del rebaño más grande del mundo, un gran lechero o el rey de las vacas. Pero esta, la de James John Patterson, conocido como JJ, es otra historia. Para no cerrarla aquí, ¿qué fue de Manuela y de José Antonio? Que me lo preguntó el otro día después de leer esto Javier Jonceda. José Antonio se casa en 1872. Unos meses después, a finales de 1872, muere Manuela. José Antonio se casa con una mujer andaluza originaria de Málaga. Tienen 5 hijos, 4 de los cuales se van a Argentina y uno de ellos se queda aquí. José Antonio muere en 1895 por una enfermedad pulmonar derivada, probablemente, no está muy claro, de haber trabajado en fábrica de mieles. El hijo que queda aquí, Emilio, es el padre de mi abuelo y el ancestro, pues, de la mayoría de todos los que estamos aquí. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una conferencia fantástica y bueno, llena de sorpresas, muy bien. Y hacía tiempo que me habían advertido, pues no sé, de que juega el Madrid a las 9. Vamos ahora a proceder a darle los atributos que le acreditan como miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, un título y una insignia o pin. Insignia. Insignia, mejor, sí. No pinchan. Sí, pincha. A ver, sí. Y el título que acredita la y a pesar de la solemnidad del acto y el partido ese, como es futbolero, no sé muy bien de qué va la cosa, podemos abrir un pequeño turno de palabras, puesto que esta es una conferencia. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa más, supongo que el conferenciante está dispuesto a darlo. Si alguien... ¿O han quedado satisfechos o amodorrados? Sí, ahí hay una palabra. Sí. Patterson supongo que tendrá relación con el John Patterson, que tenía 7 granjas en Inglaterra no hace vamos, será 30 años o 40 años, ¿verdad? Esa es otra parte que nos toca investigar, la familia que quedó en Inglaterra. En Inglaterra, como decía, quedó al menos su hermano, Robert, que era maestro, ejerció allí, una hermana soltera, otra hermana de la que no se sabe qué fue de ella, y
está el capitán James, que como dije antes, acabó residiendo en Oceanía, instalado en Tasmania, y el otro hermano, Thomas, que es otra parte que queda por investigar, porque parece que también estuvo en Asturias y en Andalucía. Thomas compartía con su hermano George su pasión por los ferrocarriles hasta el extremo de que fue el que construyó el ferrocarril, ahora utilizado turísticamente, que une un tramo entre Perú y Chile, de Tacna, no recuerdo, es un tramo de unos 40 kilómetros. Ese parece que estuvo también aquí en Asturias, y de hecho que George hubiese exigido a los de la fábrica, si hubiesen concedido, lo que da a entender que era una persona relevante dentro de la fábrica, que le pagasen la repatriación a Newcastle cuando acabase su contrato, se debe precisamente a que, estando aquí, su hermano, no sé dónde exactamente, había tenido una enfermedad y se tuvo que pagar la repatriación por sus propios medios. Puede que sea descendiente de este programa. Es que Patterson hay tantos en el mundo. Te paseas por Escocia y vamos, desde una tienda, una whiskería de las de whisky, de las de Escocia, no de las de aquí. Hay Patterson por todo. No lo sé, la verdad es que no sé. Tenía 7 granjas que decía que era el mayor granjero de Inglaterra. Yo conocí al manager de las granjas, estuvo aquí de visita hace muchos años, ya falleció, volvió a Nueva Zelanda y llevaba él las 7 granjas de Patterson y luego compró una con 170 ejemplares y bueno, yo tuve el gusto de conocer cuando estuve allí en Gales. Mi idea, Patterson en Nueva Zelanda hay muchos, pero ninguno tiene que ver, ninguno es descendiente de George, porque tuvo hijos e hijas, los hijos tuvieron hijas e hijos, algunos de los hijos no se casaron y la descendencia vino toda por la rama femenina. Y la rama femenina al final pues acababan cogiendo el apellido del marido y desapareció hace ya muchos años. Se rieron mucho esos descendientes cuando contacté con ellos y les conté que aquí tenían familia, vamos, que conservábamos el apellido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Veo que no. Pues muchas gracias por su asistencia y levantamos la sesión.